Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es en el que hoy vamos a hablar de Salto o Caída, una obra que se estrena el 19 de junio en el Teatro de la Abadía de Madrid. Y para hablar de ella tenemos hoy con nosotros en este saloncito a su creador y director, también a uno de sus protagonistas, Juanma Díez. Lolo, Diego, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Lolo, ¿tú eres reincidente? ¿Te has decidido venir otra vez aquí? Estuve con Yamin, ¿no? Exacto, sí, sí. Muy divertido. Con Paula. Pero ahora estamos aquí para hablar de Salto o Caída, algo que no tiene nada que ver con lo que hacéis en Yamin. ¿Qué es Salto o Caída? ¿Qué nos vamos a encontrar el 19 de junio cuando vayamos al teatro? Bueno, Salto o Caída es una obra rota sobre el suicidio, la locura y el recuerdo de los que han tomado la decisión de saltar. O sea que ponemos al espectador en un auténtico reto y le ponemos ahí a proponerle un tema bastante fuerte, un tema crudo, pero también un tema que creemos que hemos tratado con esperanza y dándole luz a esa sombra o a ese drama que normalmente se oculta, del que no se habla o se habla por encima, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta de Luces y Sueños que proponemos con Salto o Caída, ¿no? Pues si os parece, Juanma, Diego, vamos a ver un poco de esa propuesta en un teaser que tenemos bien chulo y ahora seguimos hablando. Mi madre era alegre y divertida. Tenía una risa contagiosa y exagerada. Mi madre podía nadar hasta más allá de la línea del horizonte. Bueno, ahí hemos visto a Mabel del Pozo, otra de las protagonistas de este Salto o Caída. Hablamos de que es una obra que habla de salud mental, habla de suicidio, un tema, tú lo has dicho, que se intenta ocultar. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué intentamos ocultar? Esto que está ahí, es cierto. Antes había como un evitar efecto llamada, ¿no? Antes, ahora ya eso va cambiando. Sí, va cambiando, pero aún así no acaba, o sea, no nos atrevemos o no se sabe cómo hacerlo. Bueno, yo creo que lo que ocurre en Salto o Caída es que el protagonista o uno de los protagonistas de esta historia lo que hace es mirar esta herida y bucear en ella, y eso es lo que le permite trascenderla, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que entendemos que se debería hacer. El por qué no se hace no acabo de entenderlo del todo, no lo sé, creo, o a estas alturas todos sabemos o deberíamos saber que las heridas que tenemos conviene ponerles una mirada atenta para poder, no sé si curarlas, pero sí al menos trascenderlas, transmutarlas o poder convivir mejor con ellas, ¿no? También es un acto de valentía, ¿no? Hablar de un tema así crudo que va a remover mucho a los espectadores que vayan a veros al teatro, pero quizá también ese es un poco el objetivo del teatro, ¿no? Remover conciencias. Sí, yo creo que el teatro más que nada es para abrir preguntas, ¿no? Sobre temas que conciernen a la sociedad, más que para dar respuestas o para decir cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser. Y bueno, el tener una productora independiente, que no dependemos de nadie y que podemos hablar de lo que nos dé la gana y sin limitaciones, pues creo que eso también nos da esa libertad para poder hablar de un tema que a lo mejor si tuviésemos que estar pensando más en el aspecto comercial o tal, pues oye, pues este tema a lo mejor no va a traer gente a los teatros, o hay que pensar en cómo abordarlo desde un punto de vista más comercial o más enfocado a un resultado o algo económico. Y el tener una productora así donde tenemos los tiempos que nos da un poco la gana, vamos creando como entendemos, nos permite eso, hablar de este tema, o en la anterior con Señor B, ¿no? Como de un fusilamiento, ¿no? Comedia pura. Comedia, sí, vamos. Nos alejamos, en ese sentido es donde nos alejamos de Yamin, sí. Totalmente. Porque ¿cómo surge este Salto o Caída? ¿De dónde viene esa necesidad? Bueno, hay una herida que yo tengo, ¿no?
relacionada con el suicidio. Mi madre se suicidó. Entonces, esto me lleva a tener un proceso personal y al dedicarme al teatro aparece una necesidad de darle expresión. Como mi lugar es el teatro, lo convierto en una obra de teatro. Nace de ahí. Luego, por supuesto, la realidad se pone al servicio de la ficción se pone al servicio de la realidad y aparece esta propuesta, ¿no? Donde un personaje quiere comprender aquello, darle expresión y, como él dice en la obra, mirar aquello y nombrarlo y de algún modo atravesarlo, ¿no? Esa es el motivo y de dónde nace esta propuesta, ¿no? La elección de Lolo como uno de los protagonistas de esta obra, la entiendo, lleváis trabajando muchísimos años juntos, tenéis juntos la productora Luces y Sueños, si no me equivoco. Pero Mabel, ¿por qué? Bueno, a Mabel también la conocemos de hace bastante tiempo. Compartimos un lenguaje común porque venimos de una formación común con Fernando Piernas y ya hemos coincidido con ella en la anterior propuesta, Señor B, la anterior propuesta de Luces y Sueños. Yo coincidí también con ella en otra obra, Famélica, de Juan Mayorga, y bueno, es que hemos caminado juntos en los últimos casi 20 años. Luego, a la hora de escribir, yo no me imaginaba otra actriz que pudiese hacer esto, entonces de algún modo también la escritura iba imaginando a Mabel, ¿no? Una actriz con esa fuerza, con esa fragilidad, con esa vulnerabilidad para abordar un tema tan complejo, pues era ella, y hemos tenido la suerte de que ha podido cuadrar su agenda y que le gusta trabajar con nosotros, vaya. Y es una idea un poco de la forma de producir así, de contar con un equipo que no es para solo un proyecto, sino que tiene más recorrido, entonces eso creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Porque hace que ya haya un lenguaje común y que se pueda profundizar más debido al trabajo común de tantos años. Claro, porque a la hora de hacer el guión, a la hora de escribir, ¿es más fácil cuando uno ya piensa en el actor o en la actriz? ¿O es independiente? No, o sea, para mí sí. Para mí lo es, o sea, tengo la suerte de que, como bien dice Lolo, con Luces y Sueños podemos permitirnos ciertas licencias y tener ciertos privilegios que no siempre ocurren, y el hecho de poder hacerlo nosotros nos da estas opciones, y tanto para la anterior obra como para esta, a la hora de escribir tengo la suerte de tener a los actores, personajes que se funden ahí en mi cabeza, y tanto como Lolo como Mabel están ahí, y eso sí da facilidad. Incluso hay textos que aparecen que a lo mejor son suyos, o eso solo en la parte de confeccionar el texto. Luego ya es otra cosa lo que ocurre cuando lo transformamos en escenario, que eso ya la aportación de ellos es mucha. Claro. ¿Y Lolo, cómo es Juanma como director? Como director. Acláralo, aclara esto. Tienes que aclararlo. Claro, te has puesto a sus órdenes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tienes que contar? Acláralo. La forma que tenemos de trabajar, por ejemplo, en Señor B, el director fue Jorge. En esta no hay ni director, pone orientación Eusebio Calonge. Tenemos un orientador, nos hemos inventado casi esta palabra. Es esa figura del orientador. Orientador. Eso es. Que es un poco un mediador. No, sería como... La verdad que en este caso Eusebio ha puesto los elementos escénicos y bueno, ha hecho una primera parte de dirección. Orientación. Donde luego, entre Mabel, Juanma y yo, vamos haciendo esta labor de completar la orientación de Eusebio. Una creación colectiva, de algún modo, ¿no? Vale. Se produce. Esto es interesante. Porque es eso, tenemos una forma de crear y de producir diferente a lo mejor a lo más habitual o más los procesos habituales de las productoras, donde hay una figura clara de dirección,
donde hay un tiempo limitado para ensayos y ya estrenar. Entonces, trabajamos de una manera particular. Bueno, esto también lo da la experiencia que tenéis trabajando juntos, ¿no? Quiero decir, también sois familia, ¿no? Sois primos, o sea que todo también se da para ese ambiente a lo mejor un poco más colaborativo. Tenéis la confianza suficiente para deciros las cosas, ¿no? Lo que os gusta, lo que no, y al final todo aporta a la obra. Sí, nos ha quedado muy claro ya desde hace tiempo que lo importante es la obra, o sea, que todos vamos a remar hacia lo mismo, ¿no? Y entonces ahí no hay roles o no hay jerarquías de algún modo, y si las hay, hay mucha conciencia de hacia dónde van, ¿no? Y esto es importante y nos ha caído la ficha ya hace tiempo y vamos hacia ahí, ¿no? Vosotros dos, junto con Paula, que también estuvo aquí, Paula Galimberti, hacéis Jamming, ¿no? O sea, que tenéis la compañía de impro de Jamming. Esto es bastante opuesto, ¿no? O muy diferente a lo que hacéis. Lleváis muchísimos años sobre los escenarios haciendo teatro. ¿Qué es para vosotros el teatro? Joder, vaya pregunta. Así como concepto, ¿no? O sea, como pregunta... Bueno, no sé, ahora me doy cuenta que es un poco una forma de vida, ¿no? De compartir cómo ves la vida y también a través del teatro aprender mucho sobre ti mismo. Creo que el teatro es una disciplina de conocimiento, o sea, claro que tiene que ser entretenido, que tiene que de alguna manera divertir, entretener, pero que no se pierda ese componente de conocimiento, de inquietud por aprender, por saber más, porque creo que uno de los peligros que hay ahora es que se queda en un mero entretenimiento, mucho parte del teatro que hay. Y defiendo que tiene que ser entretenido. Si es un coñazo, pues no puede cumplir la labor de aprender cosas, de curiosidad. Lo que pasa que si solo es entretenimiento, se puede dar la vuelta y convertir en algo que te anestesia o que te idiotiza. Sí, en algo un poco más banal, ¿no? A lo mejor lo bueno del teatro es que no solamente te entretiene, pasa también como el cine, ¿no? Debería ser, no solo te entretiene, sino, como decías antes, abre como muchas preguntas, ¿no? Para que el espectador, oye, salga de ahí pues haciendo su propia reflexión, ¿no? O viendo una parte de una realidad que a lo mejor desconocía, que a lo mejor puede pasar en este caso, ¿no? Con Salto o Caída, decir, oye, me voy a atrever a adentrarme en este mundo desconocido para mí, ¿qué es, no? ¿Cómo se siente, cómo se sufre? Porque es un poco lo que uno se encuentra en esta obra, ¿no? Sí, me gusta esto de me voy a atrever, ¿no? Creo que el espectador debería decir eso antes de entrar al teatro y que se ofrezca un teatro que le permita al espectador decir, ostras, me voy a atrever, sé que es un lugar donde no voy a estar a salvo del todo, sé que es un lugar que me va a movilizar, que me va a cambiar, que cuando salga de ahí no voy a ser el mismo. Ese sería un gran reto del teatro y quiero creer que el espectador sí que demanda y demandaría eso, ¿no? Que a veces, no, pero a la gente le gusta... Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo confío mucho en eso y desde Luces y Sueños le prestamos mucha atención a que las propuestas vayan en esa dirección. Y sin duda Salto Caída es una obra que creo que no va a ser un viaje cómodo para el espectador y creemos que va a remover, sí. En el buen sentido, vaya. Eso es lo bueno. Yo a mí personalmente cuando voy al teatro me gusta un poco eso, ¿no? Que al final, pues para solo entretenerme, pues bueno, pero sí que empiezas a tener conciencia, pues eso, de otras realidades, ¿no? De otra forma, o de una realidad que tú conoces, pero de otra forma de verla, ¿no? Que también es lo bonito y lo enriquecedor, y yo creo que para eso el cine, el teatro, la cultura, en definitiva, tiene un papel muy importante. Sí, de algún modo la propuesta de Salto Caída va hacia una temática esencial, ¿no? Y estamos hablando del suicidio, que es un tema muy fuerte y en un momento dado de la obra se dice, ¿no? Esto de todos tenemos a alguien o sabemos de alguien que ha decidido saltar del mundo. Entonces ya ahí estamos llamando a todos nos va
nos toca, ¿no? Y nos va a hacer preguntas, vaya. Totalmente. Sí, y que además que es como algo que no lo pensamos a la hora de crear la obra porque fuera de actualidad, pero con Señor B también pasó, que de repente tocamos temas que son como muy de actualidad o que se empieza a hablar, ¿no? Y creo que ahora el número de suicidios es increíble y en gente joven, ¿no? Sí, sí, así es. Total. Y es verdad, yo creo, y aquí esto es una opinión personal, que para sanar heridas hay que hablar de ellas, no hay que dejarlas sangrar, yo creo, que es como el primer paso. Quizá ahora somos más conscientes de ello, quizá la juventud, por eso ahora quizás se habla más de salud mental, ¿no? O uno tiene menos miedo de decir, pues oye, sí, estoy atravesando un bache, voy a terapia, ¿no? Estoy yendo al psicólogo. Quizá ahora la juventud es más capaz de hablar de sus problemas mentales o reconocemos la enfermedad mental como una enfermedad a la que hay que prestar atención. Pero es verdad que otras generaciones si no se habla es como si no existiera, aunque la herida sigue ahí, ¿no? La hemos taponado, pero ahí está. Y quizá hablando de ello, como en este caso, ¿no? En el teatro, pues alguien puede ver una situación parecida o reconocer, oye, pues es que esto, a mí me hablaron de ello, ¿no? O es que esto es lo que pasó también en mi familia, ¿no? De esa tía en la que de repente ya no se habló más. Y eso yo creo que aunque remueva es lo necesario, ¿no? Y que no deja de ser también, yo creo, a lo mejor quizá el suicidio un fallo en el sistema, ¿no? Algo como sociedad se está haciendo mal, quizá, ¿no? Por no prestar atención a ese problema, ¿no? No lo sé, quizá aquí yo me estoy metiendo en un jardín. Sacadme inmediatamente de... No, es interesante porque va hacia ahí, ¿no? Lo que proponemos va hacia ese lugar y hacia retar a que se abran esos interrogantes. Hay una frase que también se dice, nadie es culpable y todos somos responsables de que los edificios tiemblen. Cuando tiembla un edificio, tiembla el mundo, ¿no? Haciendo una metáfora del salto. Pero sí. Vamos hacia ahí, hacia retar hacia ese lugar y con lo que decías antes, sí, yo creo que anteriormente estos temas estaban más estigmatizados, pero ahora si hay más conciencia, como tú dices, que yo creo que la hay, ¿qué hacemos con eso, no? Y entonces sí que hay menos excusas. Yo no puedo juzgar el pasado desde ahora, desde lo que sea ahora, pero sí puedo juzgar el ahora y puedo ponerme en la medida de lo posible en acción con la conciencia que tengo ahora, ¿no? Y ahí va. Total. Pues, si os parece, vamos a hablar de música, que es un tema que, a ver, yo controlo un poquito más, ya fuera del jardín en el que me he metido, porque aquí al final estamos en Kiss FM, nosotros somos una emisora musical. La escucho mucho. Bien, así sí, me caes bien. Os decía, aparte que somos una emisora musical, en el teatro, en el cine, la música es un gran apoyo, es pues muchas veces un actor más, ¿no? para moverte por ciertas emociones. Para vosotros, en vuestro día a día, ¿qué es la música? Yo reconozco que he vuelto a recuperar, escuchar más música. Hubo un momento, yo no sé si por mucho trabajo o por también silencio o tal, pero la música como que es una forma muy directa de, no sé, de conectar conmigo, depende del tipo del mood que tenga o como me apetezca estar, te pones una música y es algo muy directo, es algo muy directo. Entonces, para mí es una forma de alegrarme el día o de ayudarme con el día. O los momentos, o incluso antes de actuar o en ensayos, ¿no? Música. Sí, se utiliza mucho. Iba a decir que hay eso como tener una banda sonora en la vida, ¿no? Y sí, vamos, yo recurro muchísimo a ella, como decía Lolo, antes en nuestro trabajo, en nuestro oficio también es un buen conector, ¿no? Para emociones y demás, entonces lo utilizamos antes de salir. Yo para escribir también la utilizo, o sea que... O es una forma de conectar con amigos, ¿no? O con gente que conoces, te conecta porque... Estuvimos en un concierto de los Guns N' Roses hace... Claro.
El lunes. El lunes. Y no, o sea, de repente revivir ese concierto, además juntos, ¿no? Esas canciones que es que te llevan, te transportan en el tiempo, ¿no? Total. Sí, la música sí que es, bueno, creo que está científicamente probado, ¿no? Que es una conexión mucho más directa que el teatro o el cine, que hay menos procesos, sino que va a Va directa, no sé a qué lugar del cerebro va más directo a... El otro día estuvo aquí el actor Alex Barahona y me llamó mucho la atención, y también le hice esta pregunta, que él decía que a él la música muchas veces le desbloqueaba emociones, es decir, que él se sentía tal, no sabía muy bien qué le pasaba y que a través de la música como que lo descubría, y me pareció una forma chula también, ¿no? Porque sí, al final todo nos lleva a lo mismo, música es emoción, ¿no? Sí, es muy directo. Total, pasa también pues como en el teatro, ¿no? Cuando das con una historia, una buena historia con el cine. Y hablando Lo de... que pasa es que en el cine y teatro creo que lleva un proceso de decodificación menos directo. Sí. Hay como más lenguaje en la música, aunque no entiendas la letra, aunque es más directo. Sí, hay canciones que ya solamente los primeros acordes ya te hacen ahí ese clean, ¿no? Oyes una canción y dices, ostras, aquí eso, me he transportado a mi infancia, o me he transportado a esa reunión de amigos, o... Es muy guay, yo no sé qué haríamos sin la música, la verdad es que la vida sería infinitamente coñazo, ¿no? Mucho más triste. Aquí en XFM... Nosotros haríamos poco sin la música, también te digo. Totalmente. Bueno, y de música, yo quiero que me digáis una canción que tenga historia, que sea especial para vosotros, para terminar esta charla. Hay muchas, muchísimas, pero yo voy a decir una que he descubierto hace poco, durante el proceso de Salto Caída, que es una canción que nos propuso Eusebio, que es de un grupo de mi barrio de toda la vida, de los Burning. Ajá. Y es una canción que está muy presente en la obra, y es Sin tiempo para vivir, de los Burning. Y es un grupo, bueno, que sí que conocía y conozco, por supuesto, pero esa canción no tenía ni idea. Además empieza como con un mar, con una sensibilidad que a priori no esperaba de ellos, y me sorprendió, y esta es parte de la obra, y esa es la canción que yo diría. Qué bueno. Lo bueno de la música es que también descubres cosas nuevas, ¿no? Cuando uno viene, porque yo de esta canción tampoco la conocía, me la voy a poner, seguro que me engancho y ya no puedo parar de escuchar toda la música de este grupo. Es algo que a veces pasa, ¿no? Cuando también te gusta un artista, dices, o descubres un artista y dices, a ver, ¿qué ha hecho antes, ¿no? ¿Qué música...? Yo ahora estoy enganchada a Miley Cyrus, así os lo dejo. Es una artista ¿Qué ha hecho antes? que de verdad no me... Bueno, era Hannah Montana, ¿no? Sí. Pero esto os lo cuento, a lo mejor no os interesa, pero bueno. No, sí. Pues lo digo porque es una artista que a priori, yo digo, Miley Cyrus, escuchabas el Flowers, que nosotros en Kiss lo ponemos, y ya dices, jolín, tal. Y digo, voy a darle una oportunidad, voy a poner, ahora que ha sacado disco, voy a ponerme no el nuevo, sino el anterior, que lo tengo por casa, a ver qué tal. Y ostras, ¿Ah, sí? esto que de repente dices, bueno... ¿Y esta chica? ¿Y yo por qué no la he disfrutado antes? Y entonces ahora ya estoy en bucle con sus discos, por eso digo, vale, bueno, pues ya no puedo parar. Voy a visitarla yo también, a ver. De verdad, sí, hay un par de temas que dices, jope, nunca lo había, quizá los prejuicios también en esto, claro, ¿no? Pero nunca lo había esperado y sí, la música es una maravilla. Bueno, que muy bien, ¿no? Que yo creo que a partir del 19 de junio todo el mundo tiene que ir al Teatro de la Abadía de Madrid a ver Salto o Caída, es el día del estreno. Juanma Díez, Lolo Diego, muchísimas gracias por compartir este ratito. Muchos éxitos con Salto o Caída, con jamming y con todo lo que venga. Gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces. Y hasta